yo los pierdo. Un segundo. Ok. Estamos. Bueno, a ver, clic acá, no. Ahí va, a ver. Hoy vamos a ver si va, listo. Hoy vamos a ver Domain Driven Design, diseño dirigido por el dominio y microservicios, ¿sí? DDD. Intro ADD, repaso de movilización, el proceso de modelaje, brainstorming y microservicios. Y parto con una pequeña reflexión que básicamente como desarrolladores hacemos muchas interacciones sociales con diferentes partes del equipo, digamos, ¿no? Tenemos que tener alineado nuestro desarrollo hacia las ideas de un founder, esas ideas, esos desarrollos tienen que estar bajo un estándar de calidad que lo define tipo operaciones, QA, etcétera, diferentes equipos que rodean al producto final, ¿no? Y no solamente eso, sino que debemos llevar ese producto y definirlo durante una serie de sprints y entregables, ¿no? Entonces, a lo que voy es que desarrollar software es difícil, no tenemos tiempo y que nuestro trabajo en general es mucho más social que tecnológico en general. No tenemos tiempo no tenés tiempo para ni siquiera entregar y menos vamos a tener tiempo para llegar a una solución iterativa incremental que tenga una alta calidad en diseño. Entonces, terminamos entregando un MVP que termina teniendo varias iteraciones y varias devoluciones que al final nos perjudica a la hora de desarrollar, digamos, ¿no? Bueno, entonces viene Eric Evans, no me acuerdo si ya en los 80s, y propone un libro llamado Domain Driven Design. No solamente tiene el libro azul, sino el libro rojo. El uno habla sobre las abstracciones, la topología de los equipos, y bueno, en el Implementing Domain Driven Design baja un poco más a tierra lo que es el código y cómo implementar esto en los diferentes tipos de software. La definición de Domain Driven Design es básicamente un acercamiento de los equipos de desarrollo que está centralizado en el modelo de dominio y en general que es rico en su entendimiento, digamos, across todos los stakeholders involucrados, ¿no? No es una técnica de código, tampoco es un framework, pero se ve reflejado en general en la forma en la cual modelamos software. El propósito es crear modelos que resuelvan problemas reales y que estén alineados básicamente a hasta el equipo de desarrollo y todos los que quieran alrededor de él. Lo que veníamos hablando. A lo que hoy es que nosotros nos preocupamos, digamos, en todo el peso técnico, ¿no? Entre los controladores, la persistencia, los clientes, los routers, etcétera, pero realmente lo que le da valor al negocio son los servicios, donde está la lógica de negocio y donde está básicamente el modelo de dominio. Y entiendo ese modelo como dominio donde está el conocimiento, las decisiones de negocio, policies, behavior, cambios de estado, etc. Entonces tenemos que encontrar una forma en la cual definir ese modelo, ¿no? Y también de cómo ese modelo se ve reflejado en los microservicios. Y para poder bajar el proceso de modelaje tenemos que repasar un par de cosas. En un principio, separation concern y modelización. En un principio, básicamente dividir la complejidad en sistemas en función de necesidades, alta acoplamiento, baja cohesión. El dueño de la información, creo que se llama Information Hiding. Y en DD básicamente hay como dos formas en las cuales se habla de movilización horizontal y movilización vertical. Movilización horizontal es lo que dijo Nacho en las primeras clases. Hablamos de Layer Architecture y una de las que están muy cerca son las Clean Architecture, las Onion, Hexagon Architecture, que básicamente divide las capas de forma horizontal de nuestro software en infraestructura, aplicación y dominio. Y lo que viene a hacer DD, en vez de no solamente toma ese approach de dividir por capas horizontalmente, sino que lo divide verticalmente. Entonces dividís una capa por dominios, subdominios o business capabilities, ¿no? Donde tenés los slides y cada slide lo dividís en función de esas capas, ¿no? Y cada slide representa una business capability del negocio. Hablamos también de que
de dos conceptos principales que son los bounding context y agregados. Y estos bounding context terminan siendo uno o más, terminan siendo una unidad de deployment que terminan siendo un microservicio. Entonces, ahí partimos a la definición de que un bounding context es básicamente el límite de nuestro dominio que está expresado de forma consistente en un lenguaje ubicuo con un propósito específico. Ahí va. Sí. Dice, consiste en un lenguaje ubicuo, o sea, que es que todos podamos entender, básicamente. Donde están las terminologías, definiciones, significados, con un propósito específico, language rule y special rule. Y bueno, bajado todas estas ideas y las definiciones, podemos empezar a hablar de lo que es el proceso de modelaje de DDD, que de nuevo es un proceso continuo, iterativo, incremental, básicamente lo que venimos hablando también en DDD y el Software Development Lifecycle. Vamos a ver 3 acá, se vienen 4, vamos a ver 3. La primera etapa donde básicamente definimos el modelo de negocio, descubrimos el dominio, empezamos a descomponer ese dominio, vemos cómo conectarlos. Después definimos bien el bounding context y lo bajamos a código, básicamente. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. ¿Alguien ha tenido experiencia trabajando con DDD o Hexagonal Architecture en su efecto? ¿No? Bueno, ahí tenemos. Claro, yo entiendo que en Ingeniería Software 1 depende de la cátedra, hacen como un JR Architecture o trabajan con RESTful APIs también. Y bueno, vamos a presentar en general un caso de uso durante toda la clase, que es del mercado libre, hablando de que un bounding context es básicamente el límite del dominio en el cual expresamos de forma ubicua un lenguaje con un propósito para definir lo que son las capabilities del negocio. ¿Alguien me podría decir alguna de las capabilities del negocio que representa Mercado Libre? Hay unas que son muy claras, digamos. Con Mercado Libre podemos hacer ciertas cosas, digamos. Lo primero que se le ocurra a alguien. Comprar y vender cosas. Exactamente. Buscar productos, exactamente, sí. O sea, podemos comprar, o sea, hacer pagos, podemos buscar productos, también tiene la parte de envíos, tiene la parte de Marketplace, tiene la parte de Adverse, el Loyalty Program, eso de Disney Plus, entre muchas otras capabilities de negocio o business context. La primera etapa de esto, lo que es el DDD Process Modeling, es la parte de alineamiento, donde definimos el propósito del negocio, donde hay un montón de herramientas que probablemente veamos más en la parte de proyecto, donde vamos a definir, digamos, lo que le da valor a nuestro negocio, ¿no? Que, no sé, mercado pago, la plataforma digital, la pasarela de pago, mercado de crédito, etc. La segunda parte de este proceso es encontrar, una vez que ya definimos el propósito del negocio, buscamos ese lenguaje ubicuo y nos alineamos con todos los stakeholders que estén involucrados, digamos. Y es importante que tengamos, digamos, explícita, o sea, una colaboración directa con estos dominios, estos expertos en dominio. Porque cualquiera le ha pasado de que no tiene suficiente feedback en el ciclo de desarrollo y cada vez que trabaja en una feature termina devolviéndolo porque no hablan el mismo lenguaje. Básicamente. Esto decía de que nosotros, básicamente el negocio nombra las cosas de una forma, nosotros las nombramos de otra forma y no nos estaríamos entendiendo. Es la parte en la cual definimos ese ubiquitous language, ¿no? Donde está el momento donde va a circular nuestro modelo de dominio, saber en los diagramas, saber en la documentación, en el código, en los tests y sobre todo se va a ver en nuestro contrato, en nuestros API REST, en nuestro gRSP contract, en nuestro async await, message modeling, etcétera. O sea, en todos los contratos que tengamos de todas nuestras aplicaciones vamos a ver el mismo lenguaje. Ahora, una vez que definimos el propósito del negocio, encontramos ese lenguaje,
tenemos que empezar a descubrir esto lo que hablábamos del bonding context, del dominio, ¿no? Porque al final queremos bajar toda esta parte teórica a lo que son unidades de deployment, ¿no? Que son las microservices. Y Event Storming es una forma, es un workshop que se centra básicamente en definir sticky notes, definir lo que son eventos que son importantes para estos domain experts, expertos de dominio, donde tenemos los actores, a lo que pasó, un evento de dominio, los sistemas, puntos importantes, oportunidades, donde, bueno, básicamente nos juntamos, llenamos de estos sticky notes en toda una pizarra y empezamos a ver que hay un montón de eventos y sistemas que nos interesan, digamos, a todos los involucrados, ¿no? A todos los equipos, el equipo de arquitectura, legales, payments, todo, ¿no? Esta parte es la de Chaotic Exploration, ¿no? Donde para Mercado Libre, que un producto se haya lanzado, que una compra se haya hecho, que tenemos al usuario, al equipo de producto, Business Team, al sistema de búsqueda, al sistema de notificación, etc. Y bueno, oportunidad, ¿no? Como mostrar el número de views a los vendedores, digamos, de cuántos views se hayan visto. ¿Qué más? Bien, una vez que tengamos esos eventos de dominio, los vamos, digamos, poniendo en función del tiempo, los vamos categorizando, los vamos, digamos, poniendo en función de un ciclo, digamos, en un ciclo de vida, digamos, ¿no? O sea, vemos esos eventos cómo se van correlacionando y van teniendo relación con lo que al final vamos a terminar desarrollando, ¿no? ¿Alguno acá me puede decir algún evento de dominio que le parezca muy importante dentro de lo que es este timeline? O sea, que destaque, básicamente. Que ese evento de dominio destaque sobre otros eventos de dominio. Claro, sí, sí. Uno es tipo, un usuario hizo la compra. Probablemente ese evento dispare otros eventos y otros eventos también tengan atracción de otros eventos y esos eventos estén involucrados a sistemas. Y esto también se empieza a relacionar mucho con lo que es la arquitectura dirigida por eventos y CQRS y entre otras prácticas de software, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del taller, ¿no? Acá habíamos hablado de que un evento pivotal es tipo un producto se lleva al carrito para hacer el tema de recomendaciones, un usuario hizo la compra, una compra fue hecha, etc. Entonces empezamos a ver que esos eventos de dominio pivotales empiezan a definir como unas lagunas donde se relacionan muchos eventos de dominio que tienen cohesión, alta cohesión entre sí. Y donde básicamente van a estar nuestro bonding context, donde va a estar el dominio, va a estar nuestro subdominio, que es lo que estamos buscando. Esto de convertir ese dominio, que era Mercado Libre, en múltiples subdominios. Y también, bueno, en función de la necesidad, probablemente si tengamos dos o uno, vamos a terminar dividiendo uno o más bonding context en función de la necesidad del negocio y en función de lo que es plausible para el equipo de desarrollo. Algo muy importante también a la hora de dividir el bonding context, y lo mismo pasa con los microservicios, es el tema de las responsabilidades, ¿no? O sea, alta cohesión, bajo acoplamiento, autonomía, y lo vamos a ver, ¿no? O sea, lo que es tipo tener un bonding context que tiene muchas responsabilidades, esto ya lo vimos también en programación adaptada a objetos, bueno, donde tenemos acá un bonding context de checkout, payments, inventory, y donde solo tendríamos producto. Bien. Encontrar el propósito, básicamente. Entonces pasamos de Mercado Libre, ese dominio gigante, a varios bonding contexts. Payments, lo que habíamos hablado, checkout, recommendation, inventory, logistics, whitelist, analytics. La siguiente parte es cómo conectar esos bonding contexts, porque muchas de las dudas también nacen de eso, digamos, cómo se comunican. Depende de la necesidad de la implementación de ese bonding context en un aplicativo. Porque ese bonding context puede estar relacionado a más de un tipo de aplicación. No solamente tiene que ser una RESTful API, puede ser un cliente de un CLI, puede ser una aplicación de esto, puede ser un montón de cosas. Y la comunicación depende de la implementación. Entonces tenemos que identificar esas
esas interacciones, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a identificar esas interacciones? A través de más, digamos, modelaje de mensajes, ¿no? Donde tenemos, seguimos teniendo los actores, el evento, sistemas, las oportunidades, pero hay 3 nuevos sticky notes que son el command, policy y read model, o query también se le llama, que también está muy relacionada a CQRS, donde vamos a agarrar esos eventos y vamos a decir, bueno, este evento que va a disparar un comando, o sea, perdón, de nuevo, este actor que va a disparar un comando que va a ser, que va a terminar invocando un sistema o va a parar en un sistema, puede producir uno o más eventos o puede cambiar nuestro universo, digamos. O sea, nuestro universo, entiéndase, todos nuestros read models. Y para bajarlo más a tierra sería básicamente cuando, por ejemplo, agregamos un producto, ¿no? Cuando agregamos un producto a un inventario, estamos cambiando el universo. Ese evento de agregar un nuevo producto está cambiando el universo y está cambiando el read model, que en este caso es nuestro inventario. Y bueno, va a rutear o va a disparar o se va a acoplar o lo van a escuchar en función de diferentes policies. Bien. Bueno, también hay otras formas de verlo. También tenemos a través de los content mags. Básicamente, sí, bueno, vamos a hablar un poco más cuando lleguemos a microservicios. Pero bueno, en la siguiente parte, ya cerrando un poco más la parte de definición de lo que era el bonding context, tenemos lo que es el bonding context map, Canvas, donde vamos a escribir, digamos, todo lo que habíamos hablado de, primero, encontrar el propósito del negocio, segundo, encontrar ese lenguaje ubicuo, tercero, encontrar la comunicación a través de query, command y eventos. Query es básicamente preguntarle a nuestro universo por los read models, command era hacer un cambio en el universo, y los eventos son algo que sucedió y son importantes para el negocio. Y bueno, y así definimos básicamente nuestro bonding context, si lo tenemos que definir a rajatabla y bajarlo a tierra, digamos, ¿no? Bien. Y bueno, así cerramos la parte de lo que es la parte de alineación, discovery, de la parte de descomponer en base de un propósito específico, de conectar en función de cómo es la comunicación en diferentes bonding contexts y cómo las aplicaciones se relacionan y cómo esa implementación de ese context se va a relacionar a nuestro equipo de desarrollo. Y bueno, la siguiente parte es básicamente la parte de código. Y ahí hacemos una pausa. No sé si ahí hasta ahora hay alguna duda de lo que venimos hablando, de los 1, 2, 3, 4, 5 etapas del proceso de modelaje que hablamos de DDD. Bien. Si no hay duda, vamos un poco a introducir el tema de microservicios con el caso de uso de Mercado Libre. Esto era más o menos por allá del 2015, antes que Mercado Libre esté en el cloud, así cloud como AWS, GCP, antes que tenga su plataforma de desarrollo llamado Fury, por allá del 2015. No tenía un load balancer, tenía instancias físicas on-premise y ruteaba el tráfico con ese load balancer y tenía una misma aplicación en Groovy con Grails. O sea, Groovy, un lenguaje de la JVM. Y tenía también una base de datos monolítica, un monolito, y tenía básicamente un espagueti, o sea, por allá en el 2015. Y no lo digo yo, lo dice Mercado Libre. Entonces, bajamos un poco las definiciones, decimos que un módulo es un grupo continuo de statements identificados por un nombre. Un componente es un módulo que es reemplazable, y un servicio es un componente que existe en un único proceso. O sea, un servicio es un componente que existe en un único proceso y usualmente se comunica a través de REST. O sea, define un contrato de comunicación a través de un protocolo el cual se va a implementar por el equipo de desarrollo, ¿no? Y después, ahora, un microservicio es un conjunto de prácticas para definir un servicio, que es
que es un componente reemplazable que vive en su propio proceso, que es usualmente pequeño y resuelve autónomamente, digamos, ¿no? Entonces es un conjunto de prácticas, ¿no? Componization vía services, infraestructura multimetation, el tema de centralizar la data, el tema de diseñar para failures donde hacemos productos y no proyectos. Ahora, hasta ahí no sé si hay una duda de la definición de microservicios, sino, bueno, podemos empezar a hablar de lo que es el proceso para definir un microservicio. Bien. Hablamos de assemblage, que es básicamente una forma en la cual definimos un microservicio. Es un proceso de 5 etapas, en la cual en la primera etapa definimos lo que es las operaciones, donde tenemos los requerimientos, como en el TP grupal, donde tenemos atributos de calidad, donde tenemos a los equipos de UX UI, donde nos bajan tipo la user story bien definida en la aplicación que fuéramos a implementar, y donde tenemos también lo que venimos haciendo de brainstorming y la búsqueda de este dominio, estos subdominios, estos bounded context. Y a través de ese discovery y ese input definimos lo que es esas operaciones. No sé, tenemos que hacer un get, un post, tenemos que hacer comandos para cambiar el universo del sistema, queries, funciones básicamente. La siguiente etapa, definimos esos subdominios, donde, bueno, en base a todos este workshop que venimos hablando, empezamos a definir unos artefactos que son los modelos 4+1, que son los componentes, los bounded context, secuencia, diagramas, estados, subdominios, lo que hablábamos del bounded canvas, etc. Y bueno, hablábamos esto de que veníamos hablando durante toda la clase de qué es descomponer por un subdominio, ¿no? Donde hablábamos del bounded context y que un bounded context podía ser un microservicio, ¿no? Básicamente todo lo que cambia tiene que estar junto. Si tenemos transacciones que necesitan estar en el formato ACID, van a estar y tienen alto acoplamiento, no puede ser una transacción distribuida entre múltiples microservicios, entonces tiene sentido que esté en un microservicio, y usualmente es el caso más sencillo, un bounded context por su dominio. Después podemos tener múltiples bounded context, múltiples dominios, múltiples bounded context por microservicio. No, tenemos que hacer preguntas donde realmente si estos dominios son combinables, si tienen relación, si trabajan sobre un mismo conjunto de elementos, si tienen alta cohesión, bajo acoplamiento. Y bueno, también podemos tener en el caso donde no tengamos ni uno ni dos, sino tengamos múltiples bounded context. Y quizá tiene sentido para el equipo de desarrollo que estamos trabajando, que son por ahí 10 personas, y es suficiente, digamos. Termina siendo un macroservicio, un monolito modular, y es la mejor forma de manejar la complejidad para ese momento. Y cuando un bounded context sea lo suficientemente importante para el negocio y para el equipo de desarrollo, ya sea porque naturalmente la topología del equipo ha crecido y necesitan dedicarle más personalidad a ese microservicio, ya se separará, digamos, en un microservicio particular o se adoptará dentro de otro. Y bueno, otra forma de descomponer por microservicio, y quizá una de las cuales se ha visto en los TPs, es decir, bueno, esta capability de la plataforma de cursos tiene sentido que sea un microservicio. No sé, la parte de usuarios. Entonces, la parte que administra usuarios es user management, es un microservicio. Y está bien también. Usualmente cuando se habla de lo que es business capability, hablamos de que responden a nouns, responden a sustantivos, ¿no? En este caso, el microservicio de órdenes responde a órdenes y de customer a customer. Y bueno, está relacionado mucho en cómo se maneja la organización en general. Más allá de cómo
no siempre es uno a uno con lo que tenemos como un bonding context. Es otra forma de modelar estos microservicios. También son válidas. En la siguiente iteración, una vez que ya tengamos definido las operaciones de nuestros sistemas, los subdominios, ahí ya podemos empezar a agruparlos, diseñar las colaboraciones y vamos a y vamos a definir lo que son los artefactos de arquitectura, ¿no? De lo que se llamaría más que las unidades de deployment, cómo estos microservicios van a impactar en nuestra infraestructura que actualmente tenemos, entre otros artefactos que definen a lo que es arquitectura de sistemas, ¿no? Una vez que tengamos esos artefactos, que son las definiciones de nuestros subdominios, nuestros servicios, nuestros microservicios, tengamos la parte de la colaboración entre estos sistemas, tenemos que ver también, está todo muy bien hasta esa parte, pero tenemos que hablar cómo vamos a distribuir esos microservicios y si tiene sentido también para los equipos que estamos trabajando, digamos. También hablamos de esto de que mucha gente me comenta de que si debe haber un microservicio por repo o debemos tener un monorepo, eso depende mucho de cómo el equipo trabaje. En general se adopta un microservicio por repositorio porque eso favorece luego a lo que es el ciclo de integración continua y continuous deployment. Y bueno, evaluando eso vamos a iterando sobre el entregable, vamos refactorizando igual que el código y vamos definiendo una mejor arquitectura de lo que son nuestros microservicios. Entonces, volviendo al punto inicial, donde teníamos esto en Meli, donde teníamos una aplicación monolítica, donde teníamos una única base de datos, pasamos a lo que es hoy en día Meli. No sé si se escucha. El video. No, el video no. 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 Raro. No. Ahora vamos. Un segundo. Es un tema. Claro. Claro, no. Necesito estar en la misma pestaña. O sea, no puedo convertir una ventana. A ver si puedo. Bueno, no mucho más. Hablaba ahí. Comparto nuevo. Eso lo voy a tener en cuenta. Básicamente comentaba nuestro compañero de Mercado Libre, nuestro domain expert, comentaba que Marcelo comentaba que luego de la migración y luego de la adopción de Fury, hoy en día Mercado Libre tiene más de 100.000 virtual machine, más de 900 millones de requests por minuto, 24.000 microservicios y más de 10.000 deployments por día. Y hablaba de lo complejo que es básicamente administrar toda esa infraestructura. Para la demo de hoy vamos a ver básicamente un mockup de Mercado Libre. Vamos a ver un par de bond de context. Vamos a ver, ¿sí? Perdón, decía que tenía 10.000 VMs para 900 millones. No. Ok. No. Yo leí 900 requests por millones minuto y no me da la cuenta. Ok. No. 900 millones de requests por minuto y 100.000 máquinas virtuales. Una locura. Sí. Y tiene 10.000 deployments por día. Básicamente la demo de hoy es ver cómo definimos estos bond de context en código. Y bueno, la complejidad que tiene, ¿no? Estos microservicios, los repositorios. Eso, si no queda alguna duda, hacemos un break. No sé cuánto vamos ya. Vamos bien. Creo 40 minutos, ¿no? Sí. Sí. ¿Hacemos un break o seguimos? Ahí me avisan. Dale. Seguimos entonces. Ahí comparto. Voy a pedir un antidoping. Yo me acuerdo que la primera vez que di esta clase tardé 1 hora y media y ahora le di en 40. Es que vengo tomando mucho café, por eso. A ver, un segundo. Comparto el código que tengo por acá. Window, enter screen. Ahí deberían
ver mi pantalla. Uf, cualquier cosa. Ahí va. Ahí es mi pantalla. ¿No? Bien. Bien, la aplicación que habíamos visto es básicamente un Mercado Libre. Este es el cliente de Mercado Libre. El código del repositorio está subido en la organización de la materia. En un principio, este es un cliente Service Rendering hecho con React. La primera iteración de la aplicación, a ver, la aplicación, si voy a... se comunica con los backend a través de crear una instancia de un cliente HTTP con cada uno de nuestros microservicios. Esa es la primera iteración. La primera iteración se comunica directamente con cada una de las aplicaciones y lo podemos ver acá, un segundo, si encuentro la pestaña. Aquí. Ahí lo ven, ¿no? La primera iteración es esta. Básicamente el frontend habla directamente con lo que es el contrato, en este caso el Product Catalog microservicio, que pone básicamente este tipo de contrato. Y este microservicio, si no me equivoco, que es el Product Catalog microservicio, tiene dos bound context, que es el de lo que tiene que ver con el Product Management y el inventario. Bien. Tiene la búsqueda, la visualización, entre otras funcionalidades. La siguiente iteración de este microservicio es ya no hablar directa. Acá, por ejemplo, acá la aplicación no solamente habla con este microservicio que es Product Catalog, sino que tenemos otros dos, que es Shopping Experience, que tiene dos bound context son lo que tiene que ver con el carro, el checkout. Y el tercero, que al final se llama Payments Hub, que tiene que ver con lo que es el bound context de órdenes y payments, básicamente, ¿no? Y podemos ver acá cómo se habla directamente con cada uno de los microservicios. Acá se ve el get, dame el carrito. Y bueno, cada uno de los microservicios hablan directamente con él en todo lo que es el flujo, de comprar, hacer una orden, ¿no? En la siguiente iteración pasamos a hablar con una API Gateway, que es un patrón de arquitectura donde ponemos un recurso, un proceso adelante de nuestros servicios para que nuestros clientes se comuniquen directamente con él. En este caso, como habíamos visto en la primera iteración, hablan directamente con cada uno, pero bueno. Luego va a estar agregado en cada uno de estos endpoints. Entonces, básicamente, cuando hablemos con la única URI, a la URI del API Gateway va a hablar con el microservicio de api.catalog.miservice.com. Lo mismo va a pasar con Payments y lo mismo va a pasar con Shopping Experience. Va a extraer, digamos, todo lo que es ese ruteo, o inclusive puede hacer más cosas. Una API Gateway hace transformación, filtro y entre otras cosas más. Y bueno, routing, que es lo que estaba comentando. Bien. Este es el cliente. Veamos un poco más. A ver si lo puedo mostrar acá. No tengo... acá está. Acá está el Product Catalog, que es una aplicación en React. ¿Será que puedo? No puedo ver. Bueno, básicamente es una aplicación en Python. Es una aplicación en Python que sigue esta arquitectura hexagonal, que era la memorización horizontal, y la memorización vertical de DDD, que es dividir ese dominio y luego dividirlo horizontalmente, ¿no? Tiene mejor Poetry, Docker, etc. Y bueno, pasamos a ver por acá.
Acá podemos ubicar lo que es el contrato. El contrato es, a ver si lo puedo mostrar. Lo muestro viendo la terminal. Ahí va. Lo muestro acá. Hago un Docker Compose. Compose App. Ahí va. Localhost. A ver. Y el navegador. Lo perdí. Ah, no, es este. Ahí va. Localhost 8000. Ahí va. Bueno, este es el contrato, básicamente. Tiene lo que habíamos hablado, que tiene, en este caso, el bond de context del producto. Tiene otros módulos como categorías y brands. Y brands. Pero lo que nos interesa acá es esto, lo que expone el contrato, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Acá tenemos lo que es la aplicación en sí. Y acá tenemos lo que es el bond de context del producto. Este bond de context del producto está dividido en aplicación, dominio e infraestructura. En la aplicación tenemos lo que son los casos de uso. En el dominio tenemos todo lo que es importante para nuestro negocio. También tenemos los value objects. Después tenemos la capa de infraestructura. En Hexagonal Architecture también se define algo llamado ports y adapter, lo van a ver. En este caso, si no me equivoco, los ports son las interfaces y los adapters son la infraestructura. Acá, en este caso, lo llamé infrastructure. Y los ports son interfaces en mi dominio. Básicamente, están, por ejemplo, acá, un repositorio. Acá tengo las interfaces de mi dominio que van a estar llamando lo que es mi dominio, ¿no? En vez de hablar directamente con la implementación. ¿Qué más? A ver, veamos un caso de uso. Veamos cómo llega un post. A ver, ¿qué más? Hasta ahí no sé si hay alguna duda respecto a lo que es Hexagonal Architecture IDE. Bien. Service API. Aquí. Routes, products. Aquí, ok. En un principio, la aplicación, a ver si me equivoco. Sí, la aplicación tiene definidos los routers. Define lo que es el DTO, que termina siendo parseado por la capa de HTTP. El servicio, en este caso cuando creamos un producto con este DTO, para crear un producto, básicamente lo que define un producto. Lo pasamos a la capa de servicio. La capa de servicio habla directamente con la interfaz, o sea, no habla con lo que es la infraestructura. Este product repository de acá, si no me equivoco, es el de acá, que es este de acá. Y si vamos a los import de acá, este product repositorio es de mi dominio. Este product repositorio es una interfaz donde defino, digamos, lo que mi dominio entiende, ¿no? Que es crear, obtener by ID y, bueno, lo que es importante para ese dominio. Entonces, le digo crear. Si voy en la implementación si voy a la interfaz no voy a ver nada porque es una interfaz. Pero si voy a lo que es, a ver, si voy a lo que es la implementación, acá está, a ver, esto tiene que ser en Product Repository acá. Esta es la interfaz, perdón, esta es la implementación que está dentro de el ledger de infraestructura, dentro del repository, dentro de la implementación de Postgre podemos tener más repositorios. Y aquí básicamente está creando un producto directamente, si no me equivoco, este add de acá
es el del ORM, digamos, acá crea. Este product model es donde definimos básicamente toda la infraestructura de nuestro modelo. Y infraestructura puede hablar con infraestructura. En eso no hay problema. Y no mucho más. Ahí, bueno, se crea un producto. Bueno, toda la complejidad de lo que es crear un producto. Del lado de infraestructura. ¿Qué más? Eso en general sería todo lo que respecta a lo que es. Podemos ver un poco los value objects, lo que comentaba, que tenemos lo que es. Encapsulamos, digamos, lo que le da valor al negocio, ¿no? En este caso tenemos los agregados, que tienen los agregados, las entidades y los value objects. Los agregados son unas abstracciones que giran alrededor de una entidad. En este caso la entidad es producto. Y su value object, que es digamos, un atributo, es que no tiene un ciclo de vida, sino es manejado por producto, es lo que vemos representado acá como dinero, básicamente. Que tiene todas las validaciones respecto a lo que son las policies de DDD. Bien. Ahí no sé si queda alguna duda, si no podemos ir como cerrando lo último que queda. Que es... A ver... Claro, esto que comentaba, a ver. Pues agregados, Value Objects, Entities, Service, Repositories, CQR, Factories, que son básicamente el Tactical Design de DDD. Entities que representan lo que es importante para un negocio, son constantes y tienen su propio ciclo de vida. Habíamos visto producto, entre otros. No sé si hay, bueno, viendo un poco más el código y ahora viendo el caso de uso, si alguno me puede decir acá qué identifica, digamos, como algo que es constante y tiene su propio ciclo de vida para el negocio, digamos, dentro del mercado libre, ¿no? Alguna entidad, digamos. ¿Están vivos? ¿Están ahí? Bueno, sí, el producto es uno. El producto es uno. Y bueno, también tenemos el nombre, tenemos price, description, imágenes y reviews. Estos value objects, como comentaba, no tienen un ciclo de vida, sino que lo heredan de las entidades y deben ser, y son considerados como parte del dominio, digamos, de este modelo de dominio que habíamos hablado, que habíamos visto en el código. Y bueno, lo que para nosotros representa el precio, quizá para otro bonding context o para otra entidad representa otra cosa, y eso está muy atado a lo que es el dominio, ¿no? Siempre consideramos como parte del modelo de dominio que estamos viendo, que tiene un propósito en general. Y Value Object básicamente es un atributo dentro de lo que es estas entidades, ¿no? Bueno, estas entidades se relacionan entre sí, tienen su propio bonding context. Este conjunto de entidades se pueden agrupar en algo llamado módulos o agregados, donde van a estar estas entidades y estos value objects. Van a estar identificadas claramente por un agregue root, que en este caso puede ser producto. Dependiendo del bonding context, hay una entidad que va a resaltar, digamos, frente a otras. Y es lo que veníamos hablando, ¿no? Que usualmente consideramos a los value objects como referencias. No sé si les pasa cuando están definiendo un microservicio que el ID del usuario, o no sé, el username, por ejemplo, es algo que se ve en otros, digamos, módulos, en otros microservicios, en otros bonding context. Entonces, esos value objects usualmente se consideran como referencias, esos identificadores. Y usualmente
en la implementación terminan siendo UUIDs o IDs para que nuestros clientes puedan agregar eso y responder frente a un caso de uso, ¿no? Bien. Y bueno, hablamos de lo que son el dominio, de las invariantes, que son estos value objects, y el comportamiento que tenemos a través de las entidades, que definen un ciclo de vida. Y bueno, no sé si hay alguna duda más. No sé si alguno ha tenido algún problema ahora con el TP, con el tema de los microservicios, si no, estamos también, parece. Bien. Bien, Aus, si quieres cortamos y respondemos, los que tengan que darse, respondemos 10 minutos dudas del TP y si no, cortamos. Dale. Dale. Bueno, chicos, los que quieran irse,